Buenos días a todos. Tenemos ahí unos minutitos que llegue el resto de la gente. Los micrófonos van a estar apagados, pero ahora vamos charlando un poquito por chat. Vamos a ir arrancando si quieren entonces. Bueno, antes que nada, buen día a todos. Bienvenidos a una nueva Tech Talk nuestra. ¿Quién soy yo? Para quien no me conoce, mi nombre es Daniel Menal. Yo soy Head de Data y IA para la compañía. Acompaño en la estrategia a muchos clientes y también la estrategia interna. Para los que no conocen IT Patagonia, les doy un resumen rápido. Es una compañía que estamos en el mercado hace más de 35 años. Nuestro foco, nuestro corazón, nace y acompaña a las entidades bancarias. Hoy trabajamos en presencia en la mayoría de los bancos de Argentina y en otras industrias de todo tipo un poquito, ¿no? Pero principalmente nuestro corazón está en el banco. Antes de empezar, y sí para una indicación para todos, van a ver que los micrófonos están cerrados, pero eso para organizarnos un poquito mejor. Toda pregunta que quieran hacer la pueden hacer a través del chat, va a estar abierto, lo van a dejar ahí y nosotros vamos a ir viendo en qué momento lo podemos responder o se responderán cuando es un tema importante o al final de la charla, ¿sí? Ahora bien, pasemos entonces con lo que nos lleva hoy. Hace unos años, básicamente cuando hablábamos de gobierno de datos, cuando nos contactaban o cuando las empresas charlábamos sobre este tema, principalmente se hablaba de cumplimiento normativo, si era una entidad bancaria, calidad o linaje en ámbitos más privados o en compañías que necesitaban llevar adelante un plan de gobierno de datos. Pero hoy la conversación esa cambió. Ya no estamos hablando de un linaje por linaje o de un cumplimiento solamente. Hoy lo que viene a cambiar esto es la IA. Ya no es sorpresa, no le estoy contando nada nuevo, pero bueno, esto cambió radicalmente las reglas. Y lo que nos estamos viendo, y un poco por eso estamos haciendo esta charla, es que las organizaciones están queriendo resolver esta problemática actual con arquitecturas o con gobierno de datos pensadas para el mundo anterior. Un poco va a ir de eso la charla, ¿sí? Y podemos pensar que hoy tenemos 3 preguntas diferentes, o al menos se puede resumir en estas 3 preguntas. Una que nos hacen mucho es ¿cómo gobierno la IA? Porque básicamente yo tengo modelos, tengo soluciones, tengo implementaciones, tengo un montón de situaciones y no las estoy pudiendo gobernar al nivel que quiero gobernarlas. La otra pregunta que es más compleja es ¿yo confío, la organización confía en los datos que entran a ese modelo y los que salen de ese modelo? Sesgos, cumplimiento, normativos, seguridad, bueno, un montón de información que antes no existía, evidentemente, y ahora necesitamos darle un gobierno. Y por último, pero no menor, es muchas empresas están innovando, seguramente las compañías que nos acompañan hoy están en este proceso de innovación constante, pero ¿cómo gobernamos eso? ¿Cómo hacemos que la innovación no pierda el control? Entonces, la charla hoy se va a basar en este tema. Y para quien nos haya acompañado antes en este lugar, una charla Tech Talk nuestra básicamente tiene. Vamos a validar dolores, vamos a charlar sobre temáticas que nos están doliendo en el mercado actual. Van a encontrarse en algún momento encuestas rápidas, van a hacer preguntitas que van a aparecer en pantalla. Esto para un poco para personalizar la experiencia. Vamos a hablar, el equipo que me acompaña va a hablar sobre el impacto en cada una de las industrias y vamos a repasar rápidamente algunos casos de uso concretos en plataformas como Databricks, que es el partner que nos acompaña este día. Ahora sí, voy a dar con esto el paso a una gran dupla que me acompaña hoy en la mesa. Por un lado está Nati Rabinovich, líder de servicio de gobierno para IT Patagonia, y Douglas Silva, arquitecto de soluciones de datos para la TAM en Databricks. Con eso los dejo en manos de este gran grupo. Bueno, buen día. Gracias, Dano, por la presentación. Y me gustaría empezar esta charla contestando a tu pregunta de si podemos innovar y adaptar la IA sin perder el control. Creo que es exactamente de lo que vamos a hablar hoy.
Para acercarnos a esta problemática, les propongo pensarla con una analogía, con una metáfora. Intentar gobernar la inteligencia artificial con infraestructura tradicional es como querer gestionar un aeropuerto internacional con una torre de control que fue diseñada para vuelos regionales. ¿Qué pasa? Piensen un segundo en esa imagen, ¿no? El aeropuerto crece, hay más vuelos, más destinos, más pasajeros, más conexiones, más exigencias de seguridad. Pero la torre de control sigue operando bajo la lógica de una torre de control de un aeropuerto pequeño, ¿no? De un aeropuerto nacional. ¿Qué empieza a pasar? Tenemos más demoras, más complejidad operativa, menos visibilidad, mayor riesgo, y tenemos decisiones tomadas con menos contexto. En datos e inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo. Las organizaciones están incorporando más soluciones de IA, más fuentes de datos, más automatizaciones de procesos, más procesamientos en tiempo real y más volumen de usuarios que utilizan todas estas herramientas. Muchas veces esta complejidad nueva sigue montada sobre todo lo que es la infraestructura vieja, que nunca fue diseñada para este nivel de escala de velocidad y de control. Y ahí es donde aparece esta pregunta clave que vemos en pantalla. ¿Estamos ampliando estas capacidades para los equipos y las organizaciones o simplemente estamos agregando complejidad al caos? Muchas organizaciones están construyendo todos sus casos de IA sobre arquitecturas que nunca fueron pensadas para esto. Y es ahí donde empiezan todos los síntomas. Más datos, más silos, más complejidad, más riesgos y más costos. La idea es poner esto en común y por eso les propongo este primer ejercicio con esta herramienta que se llama Mentimeter. Pueden escanear el código QR, si quieren los esperamos unos minutos para que vayan ingresando. Y la idea es que contesten en una o dos palabras esta pregunta. ¿Cuál es hoy el mayor dolor de su organización en relación con los datos e IA? Si no pueden ingresar mediante el QR, también pueden ingresar abajo, está la web menti.com y ingresan con el número que está a la derecha. Ahí en breve vamos a ver las 9 palabras, cómo se va armando. Viendo algunos dolores que nos atraviesan a todos, ¿no? En las organizaciones. Podemos ver, algunos dolores que podemos ir charlando mientras se vaya dando la nube y la vemos en pantalla. Muchos tenemos dolores de gobernanza, de acceso, de seguridad, de costos, de escalabilidad, de cambio cultural también, ¿no? De esa capa de negocio que conlleva el gobierno, la falta de trazabilidad también, ¿no? Shadow AI, toda la aparición de herramientas que no están permitidas en las organizaciones y que los colaboradores utilizan igual, donde pueden ocurrir fugas de datos. Son bastante complejos y cada vez mayores los riesgos que tenemos. Creo ahí estamos. Avisen, no sé si en el chat, a ver si se confirmen que se puede ver. Se puede ver perfecto. Bien, un poco, lo que mencionábamos, ¿no? Datos en silos, confiabilidad, escalabilidad, falta de control, unificar datos, todos problemas de gobierno que escuchamos a diario. Linaje, incertidumbre, datos en silos, creo que ya mencionamos, calidad también, ¿no? Confiabilidad. Bien. Es interesante ver cómo aparece todo esto y como les decía, es algo que vemos diariamente, son dolores que aparecen repetidamente en todas las organizaciones. Y esto ya nos dice algo muy importante, ¿no? Que el desafío no es tener más datos, sino que es poder confiar en ellos. A ver si... Ahí está. Pasamos a la siguiente slide. Esta problemática de gobierno tiene varias aristas. El problema, digamos, no es la IA, sino que tenemos varias patas en todo esto. Tenemos por un lado lo que es la infraestructura heredada, es una infraestructura que fue pensada para otro paradigma de desarrollo.
Hoy en día con la IA necesitamos más poder de cómputo. También tenemos por otro lado las personas, los procesos, el cambio cultural, que es lo más difícil de llevar adelante en un programa de gobierno. Todo ese cambio, esa formación, el data literacy, todo lo que acompaña el cambio de gobierno, todo lo técnico, las herramientas, la infraestructura que sí se necesita hoy en día para adoptar la IA, pero que lo lleva justamente, ¿no? El cambio cultural es lo que hace que el gobierno corra, que el gobierno sea algo vivo, que no quede solamente en los papeles y en las políticas. Acá la idea es que no nos quedemos solamente en algo técnico, sino que conectemos toda esta capa técnica con el negocio. Acá vemos tres rubros en los que trabajamos en ITP. Tenemos también banca, seguros y salud, con algunos de los dolores. Tenemos, por ejemplo, múltiples fuentes inconsistentes, temas de compliance y auditoría con riesgo reputacional, además de, obviamente, multas económicas. Tenemos también la adopción de la idea generativa, en donde no está gobernada. En seguros también tenemos datos fragmentados, mucho riesgo de fraude, baja trazabilidad. En lo que es salud tenemos interoperabilidad, historias clínicas fragmentadas, datos sensibles, falta de soberanía y regulación sobre sus datos, ¿no? Un rubro que es bastante complicado. Son todas industrias distintas, pero de fondo tenemos, si rascamos un poco, el problema es el mismo, son los mismos dolores de fondo. Muchas empresas no tienen un problema de inteligencia artificial, sino que el problema es la confianza de los datos que alimentan esa IA. Por acá les vamos a dejar una siguiente pregunta con una encuesta que les va a aparecer un pop-up para que ustedes seleccionen. Y la pregunta es, ¿qué esperan ustedes de una estrategia moderna de data governance hoy en día? Ahí confirmen por el chat si se va viendo la encuesta, si les aparece a todos, si pudieron contestar. Esperamos unos minutitos para que todos puedan contestar. Ahí están diciendo que no aparece. A ver. Bueno, igualmente, si a nadie le aparece, a ver si todos levanten la mano o hablen por el chat. A ver si lo podemos solucionar en breve. Pero podemos decir igual que, ¿qué se espera de una estrategia moderna? Y seguridad, cumplimiento, trazabilidad de todos los modelos de IA, tener también el input y el output en auditorías de IA, en manejar los sesgos, tener toda esa accountability en cuanto a lo que es la adopción de IA. Ahí no sé si... No. Bien. También en una estrategia moderna de data governance se espera que tengamos menores costos operativos, viene a solucionar también todo lo que es la adopción de la IA, ¿no? De tener todos estos datos confiables, esta trazabilidad de las que les hablaba, para tener esta accountability, ¿no? Demostrar que podemos tener esta responsabilidad. Y la seguridad y el cumplimiento normativo. Pasemos también a hablar de los pilares de un programa de gobierno exitoso. ¿Qué conlleva un programa de gobierno de datos exitoso? Tenemos tres patas. La tecnología, que son las herramientas que nos habilitan todas estas políticas, procesos, la trazabilidad, bueno, todo lo que venimos hablando. Tenemos también las personas, que es súper importante. Tenemos, por ejemplo, los data stewards, los data owners, los CDO, el comité de datos, toda la capa de negocio, todos los responsables que llevan adelante el programa de gobiernos, hacen que el programa de gobierno sea exitoso, que hacen que se cumpla todo esto, ¿no? Que sea algo vivo. Y por último tenemos todo lo que es las políticas, los procesos, la matriz de roles y responsabilidades, todos los documentos que vayamos haciendo para nutrir a la compañía a este gobierno de datos unificado. Y por último, las métricas de adopción. ¿Cómo medimos que un programa de gobierno de datos es exitoso? ¿Cómo medimos esta adopción en la organización? Con esto me gustaría introducir a Douglas para que nos cuente un poco, si bien vamos a repasar varios problemas que nos atraviesan en las organizaciones, que son transversales. Me gustaría, Douglas, primero saludarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y preguntarte primeramente, ¿cómo ves vos desde la visión de Databricks lo que es el gobierno de la IA y cómo viene Unity Catalog a solucionar todo eso en Databricks? Dale, excelente, perfecto.
Buenos días, Nati. Bueno, el dolor de gobierno de datos no es algo nuevo para nosotros que estamos en este mundo, entonces ya es algo que nosotros estamos manejando hace muchos años, este reto de poder traer una capa un poco más centralizada de cómo nosotros vamos a controlar el acceso de las personas y construir directamente una fuente única de la verdad. Ahora nosotros estamos viviendo un momento que además de todos los desafíos que ya teníamos, de personas que estaban manejando archivos Excel, datos o informaciones con baja fiabilidad, nosotros ahora también tenemos toda una capa de IA. Y cuando acá yo estoy hablando de IA, yo estoy hablando de los asistentes como los LLMs, que hoy las personas sí o sí ya están utilizando, como ChatGPT, Gemini, agentes autónomos que ejecutan algún tipo de tarea directamente acá. Y a partir de ahí lo que nosotros vamos a tener es un reto adicional o un desafío adicional porque muchas de estas personas están sacando las informaciones como archivos, Exceles o solamente informaciones sin tener un contexto empresarial y poniendo directamente en estas herramientas de IA o estos asistentes para ejecutar una determinada tarea. Primero, esto es un riesgo, ¿sí? Porque es un riesgo, muchas de las veces estas personas o estos usuarios, por desconocimiento mismo, están o pueden exponer informaciones que son informaciones confidenciales, podemos así decir. Entonces, estas personas van a estar ahí de facto exponiendo informaciones que no deberían exponer. Y un otro punto que es muy importante que nosotros tengamos acá muy bien aclarado es los LLMs, los asistentes, los agentes ocupan tener un conocimiento del contexto del negocio de la compañía. Y esto no suele pasar. Si nosotros hoy empezamos a hacer preguntas directamente a ChatGPT, Gemini o otro asistente que sea sobre el negocio de la compañía, el asistente, la gente va a intentar al máximo nos responder porque es diseñado para siempre intentar responder, pero muchas de las veces no va a tener el conocimiento del negocio necesario para generar la respuesta y a partir de ahí nosotros vamos a tener un otro problema que son alucinaciones. Y ahí una persona tomar directamente una decisión basada en una información errada. La propuesta de Unit Catalog es que nosotros también podamos construir esta capa, esta fuente única de la verdad, de manera que estos asistentes de LLMs puedan consumir estas informaciones con contexto del negocio de la compañía y también con toda una capa de control de acceso a las informaciones, poniendo reglas de autofiltrado, de ofuscamiento de informaciones confidenciales, de manera que podamos extraer la mejor respuesta de este asistente, de este agente, sin exponer informaciones confidenciales. Bien. Bueno, gracias Douglas por todo ese insight. Me gustaría empezar con este problema concreto. Estos problemas los fuimos relevando de encuestas que fuimos haciendo mediante las redes sociales de IT Patagonia. O sea, estas respuestas son de ustedes. Y pudimos identificar 5 que se repetían en varias oportunidades. El problema número 1, que creo que todos podemos identificar, es no sabemos quién accede a qué. Todas las organizaciones tienen este dolor real de que tenemos permisos distribuidos en varias herramientas, bueno, múltiples herramientas que no se hablan entre sí. Tenemos accesos excesivos en esas herramientas o en diferentes nubes, ¿no? Que esos accesos nadie se anima a revocarlos o a auditarlos. Tenemos también riesgos regulatorios crecientes y la aparición del shadow AI, o sea, la utilización de herramientas por fuera de los stacks permitidos de cada organización. Ahí te consulto, Douglas, ¿cómo viene Unity Catalog a solucionar esto, ¿no? ¿Cómo se soluciona mediante el catálogo de datos, todas las funcionalidades que ofrece Unity Catalog? Super, Nati, excelente pregunta. Bueno, acá lo que va a pasar es,
Nosotros siempre vamos a tener este reto de democratizar el acceso a la información para el máximo de personas posible dentro de una compañía, ¿sí? Pero muchas de las veces esto también puede ser un reto o un desafío, porque cómo nosotros vamos a tener un equilibrio en este proceso de democratizar a las informaciones para los usuarios sin poner informaciones exponer informaciones confidenciales o manteniendo un control unificado, centralizado de que cada tipo de información va a quedarse disponible para cada usuario. Un otro punto que nosotros también vamos a tener siempre como reto es muchas de las veces los usuarios o nuestro ecosistema de datos tiene varios componentes, varias herramientas que están ahí interligadas y esto también nos trae muchas de las veces una complejidad de definir cómo van a ser las políticas de acceso, cómo nosotros vamos a hacer un control acerca de lo que va a quedarse disponible para cada usuario, porque cada herramienta tiene su capa de gobierno de manera aislada. La propuesta de Unit Catalog es que nosotros podamos construir una fuente única de la verdad. Entonces, a partir de Unit Catalog, nosotros vamos a tener una capa unificada de gobierno de todos los metadatos que existan dentro de nuestro ecosistema de datos, ¿sí? A partir de acá, lo que nosotros vamos a estructurar nuestros catálogos de datos en una estructura en la cual yo voy a tener un catálogo, bajo el catálogo yo voy a tener los distintos esquemas que pueden ser proyectos, que pueden ser dominios de conocimiento dentro de la compañía y dentro de cada uno de estos esquemas nosotros vamos a tener nuestros objetos que pueden ser tablas, vistas materializadas, modelos de machine learning, funciones, dashboards, notebooks, los distintos objetos que nosotros vamos a manejar. Y a partir de Unit Catalog, ahí sí nosotros vamos a construir toda nuestra estrategia de consumo de las informaciones, de consumo de los datos, de nuestros activos de datos. Entonces nosotros vamos a construir primero todo un árbol de permisos, definir cuáles grupos, cuáles usuarios, cuáles aplicaciones van a poder consumir o ejecutar determinada tarea dentro de la plataforma. A partir de ahí, construir todo una documentación de lo que son los datos que nosotros estamos manejando. En este pantallazo acá tengo un ejemplo de cómo podría ser directamente la construcción de una descripción de lo que es este catálogo que yo estaba manejando. Entonces, con todas las informaciones, quién lo creó, quién tiene acceso, definir las políticas, sea una política para autofiltrado, sea una política directamente para ofuscamento de informaciones confidenciales y un punto importantísimo, esto no se queda aislado, esto se va a propagar para todas las herramientas que estén consumiendo estos datos acá. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un report que esté consumiendo las informaciones acá, se van a aplicar directamente todas las reglas y las políticas que nosotros estamos construyendo. No es necesario replicar o reconstruir toda la lógica de control de acceso por el lado del reporte. Lo mismo para las consultas SQL. Si yo estuviera conectado acá, ejecutando desde un Databricks SQL House, utilizando directamente un cliente para construir mis consultas, se va a aplicar también o se va a propagar todas las políticas que nosotros hemos construido. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a construir todo un espacio de control de acceso a las informaciones, una fuente única de la verdad que va a gobernar todos los metadatos y todas las políticas de acceso de los usuarios, propagando a todas las herramientas. ¿Sí? Bien, gracias Douglas. Entonces podemos decir que el gobierno empieza antes de la herramienta es la que habilita todas estas funcionalidades. Si quieren pasemos al segundo problema, que concretamente es muy frecuente, ¿no? Este problema. No sabemos de dónde sale el dato. Es un dolor real que ocurre en todas las organizaciones, que seguramente se identifiquen también, en donde tenemos reportes inconsistentes porque varias de las áreas no se hablan, todas tienen reportes diferentes, nadie sabe quién habla y tiene la verdad. Vemos aquí diferentes versiones de la verdad, tenemos también dependencia del conocimiento tribal, eso cuando pasa cuando una sola persona tiene el conocimiento de cómo hacer algo o de dónde está ese dato y dependemos siempre de esa persona.
también tenemos dificultad para auditar los modelos de inteligencia artificial. En ese caso, entiendo que el linaje en lo que es Unity Catalog viene a solucionar un poco todos estos dolores. ¿Qué es lo primero que cambia cuando este linaje empieza a estar visible en lo que es Unity Catalog? ¿Hay algún patrón que les haya sorprendido en el último tiempo con todo este cambio y la adopción de la inteligencia artificial? Excelente, Nati. Excelente. Acá hay un punto muy interesante porque los entornos de datos suelen ser entornos fragmentados y muchas de las veces nosotros no tenemos una visión unificada de algún cambio en una tabla, cuál va a ser el impacto que se va a generar. Unit Catalog ya genera para nosotros toda una visión de lineaje de manera nativa. Nosotros no ocupamos ejecutar algún proceso, hacer un clic en un botón, ni nada. Automáticamente ya se genera para nosotros una visión 360 de toda la jornada de los datos. Desde el momento que se captura, se jala el dado desde la origen, hasta el momento que este dato está siendo consumido directamente en un reporte, está siendo consumido directamente en alguna herramienta acá de conversación, por ejemplo. Entonces nosotros podemos tener una visión de extremo a extremo de toda la jornada de los datos. Acá nosotros tenemos directamente una visualización de cómo es esta representación de lineaje de datos. Esta lineaje no es solamente a nivel de tabla, entonces yo puedo tener una visión a nivel de columna. Entonces yo puedo elegir cuál es la columna, que yo tengo una duda, si yo quiero hacer un cambio, cuál va a ser el impacto, cuáles son las tablas o otras columnas que tienen una dependencia directamente para esta columna que nosotros estamos manejando o planeando hacer un cambio. Un otro punto muy interesante que la lineaje va a traer para nosotros es, nosotros vamos a tener una visibilidad 100% de cuáles herramientas están generando o consumiendo los datos de una determinada tabla. Y esto para nosotros va a ayudar muchísimo toda una capa de Shadow IT. Entonces, no sé cómo este dato o esta tabla está siendo consumida en el día a día o cómo está siendo generada. La capa de lineaje de datos de Unit Catalog va a me presentar también toda una información de dependencias de lo que está generando. ¿Qué generó esta tabla? ¿Fue directamente un notebook? ¿Fue un pipeline? ¿Está siendo generada a través de un script Python? Y también cómo está siendo consumida. Esta tabla está siendo consumida por un modelo de Machine Learning, está siendo consumida por un reporte, está siendo consumida directamente por otro notebook, está siendo orquestada directamente por algún job que está refrescando las informaciones con una determinada frecuencia. Entonces, directamente desde acá nosotros vamos a tener una visión unificada de todo lo que esté involucrado con cualquier tipo de cambio con una tabla. Y con esto nosotros vamos a lograr eliminar todo un proceso de invisibilidad de lo que está generando una tabla o cuáles impactos un cambio puede generar en las tablas que se siguen acá. Gracias, Douglas. Me parece súper interesante esta funcionalidad para tener ese 360, como decís, bueno, esa visión más macro de todo y poder acelerar los desarrollos y también la adopción de soluciones de IA. Pasemos, si quieren, al siguiente problema. Esto creo que impacta especialmente en rubros más regulados, como puede ser banca, por ejemplo. Tenemos datos sensibles dispersos y difícilmente gobernables. Es un dolor real que en estas industrias tienen a veces datos personales identificables distribuidos por todos lados, tienen datos sensibles también sin clasificación, que eso es súper importante. Tenemos también riesgos regulatorios como dolor crecientes, ¿no? Cada vez más. Ahora hace poquito salió la regulación de la 7724, que también exige mucho más de cumplimiento normativo. Tenemos accesos no controlados e información también duplicada. Sé que Databricks Unity Catalog tiene una funcionalidad de lo que es tagging automático, todo lo que es clasificación automática. ¿Nos podrías contar, Douglas, un poco sobre esta funcionalidad que tiene Unity Catalog? O sea, ¿cómo combina esta detección por patrón con la clasificación asistida por inteligencia artificial?
Yo diría, Nati, que es uno de los mayores motivos de algunas compañías no avanzarem con la propuesta, con la idea de democratizar el acceso a los datos para el mayor número posible de personas, porque muchas de las veces no hay directamente una estrategia o quizás una visibilidad de cuáles son los datos sensibles o confidenciales personales que existen dentro de su entorno. Unit Catalog nos va a ayudar mucho en relación a eso, porque como yo mencioné, Unit Catalog va a ser o va a ser toda la capa de gobierno de los metadatos de los objetos, los datos, las tablas que nosotros estuviéramos manejando directamente desde acá. Y Unit Catalog tiene un componente llamado Data Classification. Este componente trae para nosotros directamente una capacidad de hacer un proceso de identificación de manera automatizada de cuáles son los datos que tengan informaciones acá personales, informaciones confidenciales que ocuparían tener quizás una regla más customizada de cómo podría ser este consumo de esta información. Entonces, Unit Catalog va a ser este proceso de clasificación. Tenemos soporte a más de 20 tipos distintos de tags o etiquetas acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo el proceso identificó que yo tenía informaciones de ubicación, de nombre, cuáles son las columnas que tienen este tipo. Y a partir de acá nosotros podemos tomar algunas decisiones. Entonces yo puedo hacer automáticamente un proceso de autoetiquetaje. Entonces ya, disculpe, ya hacer un proceso de etiquetar todas estas columnas con una tag. Entonces acá abajo yo tengo una tag ya específica para lo que sea localidad, ubicación, dirección, lo que sea. Entonces yo puedo hacer este proceso de autoetiquetaje y ya identificar todas las columnas o todos los objetos que tengan este tipo de información. Pero no es solamente eso. A partir de acá, nosotros también podemos ya crear de manera automatizada políticas de control de acceso a este tipo de información. Entonces, yo puedo crear una política de autofiltrado, yo puedo crear una política de ofuscamiento de las informaciones, entonces hacer un proceso de masking de estos datos y a partir de ahí todas las personas o los grupos que nosotros hemos definido que intenten consumir esta información, automáticamente en el momento de la consulta, el dato ya va a ser filtrado o ofuscado de acuerdo con lo que nosotros hemos definido. Y también vamos a tener toda una visibilidad acerca de cuáles usuarios o aplicaciones están consumiendo estas informaciones y si estas informaciones están siendo presentadas de una manera ya ofuscada o no. Entonces, en este escenario acá, que yo tomé el pantallazo, no se estaba ofuscando nada. Entonces, desde acá nosotros podemos construir esto de una manera unificada, centralizada, ya se va a propagar y aplicar a todas las columnas que tengan esta etiqueta de location o cualquier otra etiqueta que nosotros definamos acá de manera transparente. Entonces me va a automatizar y acelerar este proceso de control de acceso y garantizar que nosotros podemos de facto democratizar los datos a todos los usuarios sin exponer cualquier información confidencial que sea. Me parece que lo que acabas de contar es oro puro para todos los que estamos en gobierno. Todas estas funcionalidades son increíbles. Me parece que vamos a tener muchas preguntas sobre esto, todo esto que acabas de contar después. Si quieren pasemos al siguiente problema, que en realidad va más por la organización, ¿no? Por esta capa de negocio que venimos hablando. Que cada equipo gobierna distinto. Los dolores que tenemos son múltiples catálogos en toda la organización, tenemos herramientas desconectadas, hay políticas inconsistentes o hasta duplicidad de estas políticas, porque como las áreas no se hablan entre sí, tenemos, estas políticas, estas duplicidades, ¿no? Y por último tenemos el dolor de los silos organizacionales. Unity Catalog viene a resolver este problema, ¿no? Del famoso data mesh, todos quieren el gobierno centralizado, pero a veces los equipos de dominio quieren esta autonomía. Entonces, ¿cómo soporta esto Unity Catalog? ¿Soporta estos modelos federados de gobierno?
Claro que sí. Claro. Yo, en todas las presentaciones que yo hago, yo siempre menciono que Unit Catalog es el corazón de la plataforma de Databricks para que nosotros podamos empezar a trabajar y de facto extraer lo mejor de lo que la plataforma tiene a ofrecer para nosotros y también para que podamos tener un uso mucho más eh, bien hecho, podemos así decir, de todo lo que sea directamente lo de la adopción de la IA. Un punto acá que nosotros siempre, y ahí yo ya mencioné un poco en las otras respuestas, es, a través de Unit Catalog nosotros vamos a unificar todo el control de acceso. Entonces nosotros no vamos a tener más el reto de manejar cómo cada uno va a acceder a una determinada herramienta. Podemos hacer esto directamente desde Unit Catalog y propagar eso directamente en las herramientas que están consumiendo los datos. A partir de acá yo tengo un ejemplo de cómo podría ser el flujo de creación de una política de control de acceso. Entonces, yo puedo aplicar esto a varios niveles, desde el nivel más elevado, que sería un nivel de catálogo. Entonces, ¿cuáles son los permisos que cada uno va a tener? Se puede hacer un select, se puede mirar los datos, se puede ver que esta tabla o que este objeto existe dentro de mi catálogo de datos como un todo, bien como también hacer todo un proceso de aplicación de reglas de consumo de los datos. Entonces, en este ejemplo, yo estoy haciendo directamente la construcción de una nueva política. Esta política yo estoy haciendo ya con una estrategia de ABAC. Lo que sería una estrategia de ABAC sería directamente un Attribute Based Access Control, un control de acceso basándose en un determinado atributo que en este escenario es directamente una etiqueta gobernada. ¿Qué tipo de etiqueta gobernada yo estoy utilizando acá? La que nosotros estábamos hablando en la diapositiva anterior, que sería directamente las etiquetas de control o clasificación de los datos. Entonces, yo estoy aplicando esto directamente acá, definiendo a cuáles grupos o usuarios o aplicaciones esto se aplica. Yo puedo definir directamente cuál va a ser la excepción, cuánto que nosotros vamos a tener una excepción acá. ¿Cuál es el escopo? Si esto se va a aplicar directamente a una tabla en específico, acá yo estoy aplicando a todos los esquemas, entonces esto se va a aplicar directamente a todos los esquemas. Y ahí yo tengo cómo sería directamente la política que se está creando, ¿sí? Entonces, yo voy a crear una política llamada Demo Policy, que es el nombre que yo puse acá, dónde se está aplicando, cuál es el comentario, el tipo de enmascaramiento que nosotros vamos a hacer de las informaciones, a quién se aplica, cuál es la excepción. Todo eso nosotros también podemos utilizar nativamente los propios recursos de la IA de Databricks para me ayudar a generar todas estas políticas de control de acceso. Entonces, todo esto nosotros vamos a aplicar directamente desde acá. Hay un otro punto interesante que no está directamente en esta diapositiva, pero como uno de los propósitos de Databricks, de The Unit Catalog, es construir una fuente única de la verdad, nosotros vamos a tener acá también una capa de federación de los datos. Es súper común que un usuario tenga que acceder directamente a, no sé, yo voy a poner un ejemplo acá, un SQL Server, que sea su base de datos transaccional para ejecutar una consulta. Nosotros podemos hacer un proceso de federación en lo cual el usuario no va a acceder directamente a SQL Server y yo tenga que construir toda una otra capa de control de acceso, permisos, bla, 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 directamente en SQL Server. No, nosotros vamos a federar esta conexión de SQL Server dentro de Unit Catalog. Vamos a virtualizar los datos directamente desde acá y uno cuando ocupar consumir estas informaciones va a acceder a Databricks, va a ejecutar sus consultas directamente desde acá, va, se van a aplicar todas las políticas que nosotros hemos definido y esta consulta se va a hacer ejecutada directamente en este SQL Server que la persona tenga en la nube, on-premises, donde sea. Entonces, desde ahí también nosotros vamos a aplicar o construir esta fuente única de la verdad, haciendo un control unificado
de cómo o de toda la capa de gobierno sin la necesidad de construir de maneras aisladas o de forma fragmentada estrategias distintas de control de acceso. Totalmente, que eso es lo que no queremos en gobierno, ¿no? Que se den las cosas fragmentadas. Bien, pasemos al último problema, que es no menor. Compartir datos sigue siendo lento, riesgoso o costoso. Esto es lo menos visible, pero quizás lo que más frena lo que es la innovación y la adopción de la IA. El dolor es que hay muchas copias innecesarias sobre varios documentos, tenemos múltiples versiones diferentes, ¿quién no ha creado documento de documento, versión final, versión ok, versión 3, punto tal? Tenemos también integraciones lentas entre sistemas, en desarrollos, tenemos miedo a compartir datos por temas de seguridad y esto genera, bueno, fricción entre las áreas. Ahí Databricks desarrolló todo lo que es Delta Sharing. ¿Podrías contarnos un poco sobre este protocolo? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, este es un problema, sí, este es un problema que nosotros siempre vamos a ver. Y muchas de las veces las personas para intentar compartir las informaciones descargan los archivos, las tablas, las consultas como en formatos, por ejemplo, CSVs o Exceles y empiezan a compartir esto entre sí y muchas de las veces ni es más la misma versión o el dato más actualizado. Y ahí van a empezar a hacer análisis, llegan en la gerencia y presentan un valor que no es más el valor actual. Este es un dólar, ¿sí? Entonces, lo que Databricks desarrolló un protocolo de compartilhamento de datos, intercambio de datos, llamado Delta Sharing, como usted bien menciona, Nati. Este protocolo es un protocolo open source, es un estándar abierto. Directamente desde este protocolo, lo que nosotros podemos hacer voy a elegir directamente una tabla, por ejemplo, yo tengo una tabla dentro de mi catálogo, yo voy a seleccionar esta tabla y yo voy a decir, yo quiero generar un enlace de Delta Sharing. Este enlace yo voy a compartir con mis usuarios o con las personas que ocupan consumir estas informaciones. Puede ser uno que esté construyendo un data framing utilizando pandas y quiere consumir estas informaciones desde ahí, o otro que esté utilizando algún cliente SQL para consumir los datos. Y una de las ventajas de nosotros trabajarmos o adoptarmos esta capa de Delta Sharing para compartir las informaciones es, yo puedo definir cuáles son los grados de permisos y políticas que se van a aplicar directamente desde acá. Entonces, todos que intenten consumir estas informaciones van a recibir ya las informaciones enmascaradas o autofiltradas de acuerdo con lo que nosotros hemos definido. Y vamos a tener todo un listado, un histórico de las conexiones que se generaron. Entonces, todos los enlaces que se generaron, nosotros vamos a definir o vamos a tener documentado esto y vamos a poder incluso borrar el acceso. Ah, no, ya se pasó una semana, esta persona no ocupa más tener acceso a esta tabla, yo voy a borrar el acceso a esta conexión y ahí nosotros vamos a tener un pleno control de cómo la información está siendo compartida y garantizar que las personas siempre estén mirando la tabla con las informaciones más recién actualizadas y también manteniendo toda la capa de gobierno que nosotros hemos construido, que no se va a mantener cuando nosotros estamos manejando archivos Excel o archivos que estén siendo descargados directamente en la computadora de una persona. Tal cual, tal cual. Bueno, recorrimos estos 5 problemas que creo que son transversales a todas las organizaciones. Organizaciones muy distintas, pero como podemos ver son todos los mismos dolores, ¿no? La conclusión es, bueno, bastante clara. El desafío de lo que es data governance, una estrategia de data governance moderna, ya no es que pasa por documentar reglas o el compliance, todo lo que es regulatorio, sino que pasa por construir una arquitectura capaz de sostener todas esas reglas que operen a escala para luego adoptar todo lo que es la inteligencia artificial y Unity Catalog es una herramienta muy potente que nos ayuda a aplicar todo este gobierno. Me gustaría cerrar, Douglas, con esta pregunta. Es, si tuvieras que decirle a toda la audiencia que nos está escuchando, ¿qué cosa va a cambiar en gobierno de datos
en los próximos 12 meses? ¿Cómo ves el panorama vos? Bueno, este es un punto muy interesante. Yo veo que nosotros estamos viviendo ahorita un momento muy curioso, que es la adopción en masa de agentes, ¿sí? Entonces, todo es agente. Para todos los lados que nosotros vamos, se habla de agentes. Y nosotros estamos empezando a tener un cenário ou arquiteturas donde agentes interactúan entre sí sin tener una interactuación humana directamente. Entonces, que yo voy a tener un agente A interactuando con un agente B, con un agente C para poder construir algo o ejecutar algún tipo de tarea. Toda esta interactuación o todo este proceso de intercambio de informaciones, toda esta capa de monitoreamiento de todo lo que se está generando a través de estos agentes, hoy aún está quizás un poco cruda. Nosotros no tenemos una visibilidad o una capa de gobierno muy fuerte directamente centrada en lo que los agentes están haciendo o cómo los agentes están interactuando entre sí. Yo veo que para los próximos 12 meses, quizás en un periodo mucho más corto, quizás en los próximos 3 meses, nosotros vamos a estar hablando mucho más fuerte de cómo nosotros vamos a poner toda una capa de gobierno para específicamente las tareas que los agentes están construyendo y además de eso, toda una capa de monitoreo. Cómo nosotros vamos a monitorear lo que los agentes están construyendo, cómo o cuáles fueron las mensajes que los agentes intercambiaron, las tareas que cada uno ejecutó, cuánto cada uno consumió de tokens. Entonces, todo esto nosotros vamos a tener o empezar a mirar con un poco más de cuidado en los próximos meses. Bien, bueno, muchas gracias Douglas por todas tus respuestas y contarnos un poco sobre Databricks. Si quieren, bueno, para ir cerrando un poco esta charla, volvemos a los 3 casos de uso que hablábamos al comienzo, casos con los que nos encontramos en IT Patagonia. Tenemos, por ejemplo, el caso de banca, que era, el problema fue una combinación de querer adoptar la IA generativa, un desarrollo de IA generativa, pero con exigencias estrictas de compliance. El caso que armamos fue tener un gobierno centralizado con los datos distribuidos, operando en múltiples sistemas. El impacto que tuvimos fue una auditoría más trazable, también tuvimos un acceso más controlado a nivel más granular y una reducción medible de lo que es el riesgo regulatorio. En el sector de seguros, el problema que nos encontramos fue que teníamos múltiples fuentes inconsistentes. Todo esto alimentaba modelos de pricing y de fraude, ¿no? La intervención que se creó fue un linaje completo y una clasificación de esos datos, y el impacto que se tuvo fue menor fraude con una respuesta más rápida y también decisiones de underwriting más rápidas, ¿no? Por último tenemos el caso de salud, en donde teníamos el problema de los datos clínicos fragmentados. Como les comentaba antes, el rubro de salud tiene que tener soberanía sobre sus datos porque los datos no pueden ser, no se pueden mover. Entonces lo que se armó fue un caso de gobierno justamente sin mover esta información. Pudimos lograr interoperabilidad entre los sistemas, pudimos lograr mayor soberanía y por sobre todo una seguridad reforzada en cada punto de la cadena. Me gustaría cerrar esta charla con esta frase. Podemos decir que si quisiéramos sintetizar todo lo que hablamos hoy, sería: no se trata de tener más datos o el mejor modelo de inteligencia artificial, sino de poder tomar decisiones, a fin de cuentas, estratégicas con datos confiables. Y esto nos va a llevar también a tener una adopción y un gobierno de la IA mucho más confiable. La IA va a seguir creciendo, como todos ya sabemos y como Douglas mencionó recién, en todo lo que es la capa agéntica, multiagente y demás. Los datos también van a seguir creciendo, el volumen de datos, el volumen de usuarios. Y la pregunta que quiero que se lleven todos ustedes hoy a sus organizaciones es: ¿su arquitectura está preparada para sostener todo este crecimiento y esta adopción, esta innovación de la IA? ¿Tenemos un programa de gobierno que tiene bases sólidas para llevar adelante todo esto? Gobernar datos ya no es como se pensaba antes, se tenía esa creencia de que era solamente compliance.
sino que hoy en día es un cambio cultural y es una capacidad estratégica organizacional. Nos gustaría, si quieren, les voy a dejar a continuación un QR que pueden escanear. Si toda esta charla les resonó en algo, si quieren compartir sus dolores, si quieren algún análisis más personalizado, también entender y ver un poco más funcionalidades de Databricks y de Unity Catalog, pueden escanear este QR en donde nos interesa tener estas charlas con ustedes, tener uno a uno más de cerca y quizás hasta tener alguna demo. Y por último, no sé si ahí lo voy a dejar unos minutitos para que lo puedan escanear tranquilos, si no después lo compartimos también por chat. Y por acá les voy a dejar otro QR en donde nos gustaría también que nos dejen su opinión sobre esta charla, qué les pareció. Todo su feedback nos nutre y nos suma para futuras charlas, ¿no? Si quieren que hablemos de otra cosa, que focalicemos en algún otro tema, en alguna otra temática, todo suma. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, a Douglas por compartirnos todo su conocimiento en lo que es Databricks y Unity Catalog. Creo que muchos se van a llevar muchas preguntas, ¿no? Y mucha información de hoy. Y también, bueno, gracias Tano por el espacio y por la charla.